estamos escuchando lo que muchos no creíamos, que era la resurrección, el misterio de la resurrección. Y ahora tenemos a un Alberto Lázaro Fujimori saliendo de las inmediaciones de la tumba, levantándose cual figura del Cid Campeador y apostando a ser el candidato del Fujimorismo para las elecciones del 26. José Luis. ¿Cuál es tu opinión al respecto de un hecho que apareció, como nosotros ya señalamos, el domingo de la semana pasada? Bueno, en primer lugar, un saludo a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. La frase que se me quedó grabada era la del brillo en los ojos, ¿no? Imagino que ese brillo era el reflejo de las cosas color oro, ¿no?, que se llevó el señor Fujimori, por eso ha sido catalogado como el séptimo presidente más corrupto del mundo, ¿no? Bueno, una persona con ese prontuariado no extraña que finja estarse muriendo y luego aparezca supuestamente con la suficiente fuerza para gobernar el país durante 5 años, ¿no? Arequipa lamentablemente ha vivido eso, ¿no?, en una versión más pequeña con Luis Cáceres Velázquez, quien iba acompañado de su cardiólogo a las salas judiciales a afrontar los juicios que se le hacían por corrupción, con oxígeno. El médico pedía que se le tratara con benevolencia porque en cualquier momento podía darle un infarto, etc. Y cuando la sala leía la sentencia que se declaraba inocente por falta de pruebas, se levantaba de la silla de ruedas, se reía y se iba caminando cual si nunca hubiera estado enfermo, ¿no? Así que creo que Fujimori no representa al Fujimorismo, sino representa a Fuerza Popular, porque el Fujimorismo ya se extendió a muchos más ámbitos que ese partido. José Luis, pero más allá y trascendiendo la anécdota, ¿cuál tú crees que sea el significado político de haber anunciado la candidatura de Alberto Fujimori a pesar de que está impedido de ser el candidato presidencial, tanto por lo que es una persona condenada como lo fija la Constitución y la propia ley electoral? ¿Qué hay detrás de este anuncio, haciendo un análisis de ello? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que ya dejamos de ser un régimen presidencialista, somos un régimen parlamentarista con todas las modificaciones que ha hecho el Congreso a la Constitución y a las leyes. Y con la práctica congresal, además. Exacto, ¿no? Así que poco importa quién vaya a salir presidente, porque van a seguir gobernando los que actualmente están gobernando el país y se van a repartir el Estado tal como lo han hecho ahora, ¿no? Entonces Fujimori tiene un conjunto de personas que se creyó el cuento, que él trajo la pacificación al país, que él hizo, por ejemplo, la carretera Puno, etcétera, ¿no? Como si fuera una dádiva que da el presidente, en lugar de que es una obligación que el Estado cumple, ¿no? Entonces, ese porcentaje de población que lo apoya, que es muy pequeño, es más que suficiente para pasar a la segunda vuelta. Recordemos con qué porcentaje de votos pasó Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segunda vuelta cuando no había tanta fragmentación como ahora, ¿no? Ahora estamos, probablemente vayamos el 2026 con 40 partidos, entonces alguien que pueda convocar a 15% de la población ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, ¿no? Entonces se ha convertido en una lotería, pero además es importante darnos cuenta que acabó el proyecto de un candidato único de la derecha, ¿no? Entonces López Aliaga, Fujimori, otros empresarios ya han anunciado su postulación, así que lo que va a haber es una lotería y salga, quien gobernará será la mesa directiva del Congreso, que se harán alianzas, entre comillas, contra natura, porque en realidad no son contra natura, porque son parte de lo mismo, para dirigir el país, ¿no? Claro, pero en ese sentido, José Luis, el tema de la fragmentación favorece notablemente a las derechas, porque si no es una, va a ser otra, y con 10, 12, 15% van a pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál es el escenario que se presenta para las izquierdas en esta misma lógica, ¿no? Porque si favorece a la derecha, puede favorecer a la izquierda también, o la izquierda está varios pasos atrás para, comillas, aprovechar esa lotería. Bueno, es que el problema, decíamos hace un instante, que el fujimorismo ha rebasado largamente a Fuerza Popular, ¿no? Y entonces
no hay manera de negar que Perú Libre es un partido fujimorista, ¿no? O sea, la forma en que está constituido es propiedad de una familia, los Cerrón, ¿no? Así como el Partido de Fuerza Popular es propiedad de los Fujimori. Pueden hacer cualquier cosa total de gozar de los beneficios del poder, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de izquierda, habría que pensar qué grupos todavía tienen esos planteamientos ideológicos, principistas, etcétera, ¿no? Pero esa es la esperanza, ¿no? Si Keiko no le pudo ganar a Pedro Castillo, bueno, algún candidato de la derecha podría también perder ante la eventual candidatura de una persona que sea capaz de captar no el apoyo ciudadano, sino el rechazo al fujimorismo que ya se ha convertido prácticamente en una tradición en el país, ¿no? Pero en esa lógica tendríamos que pensar, el rechazo al fujimorismo queda clarito cuando pasas a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque queda Fujimori contra el mundo, por decirlo simple. Pero en la primera vuelta es donde, si la izquierda o fuerzas un poquito más democráticas de lo que representa fujimorismo, López Aliaga, Avanza País, ¿no es cierto? Acuña. O Acuña, ¿no? Si no encontramos a alguien un poquito más democrático que eso, o la izquierda, que sería, en mi opinión, lo alternativo, ¿van a entrar a la lotería o nos avisoramos una segunda vuelta derecha-derecha? Es muy probable, ¿no? Porque López Aliaga, con el poco porcentaje de apoyo que tiene en Lima, pero la gran concentración poblacional que tiene la capital de la República del Perú, también le alcanzaría para entrar a una segunda vuelta. Así que es probable que el escenario sea Fujimori contra López Aliaga. Por eso creo que quienes creemos en la democracia no tenemos que estar pensando cómo votamos el 2026, sino cómo votamos hoy, ¿no? Y el 2026 se nos pide votar con B chica, pero hoy yo creo que ese es el mandato de la ciudadanía, es votar con B alta, ¿no? ¿A quiénes votamos hoy? Creo que esa es la tarea de quienes queremos defender al país del proyecto autoritario que está en marcha, ¿no? En ese sentido, tú es que ves la protesta que se ha realizado el día de ayer a nivel nacional y las protestas que vienen para las fechas de fiestas patria, como ese movimiento por votar ahora, o a qué cosa es a lo que te refieres con ello, José Luis. Sí, yo creo que hace un momento se hacía alusión a este documento que firmaron los fiscales del país, haciendo referencia a la terrible crisis del Estado de Derecho, del cual ya prácticamente no queda nada. Basta escuchar a la señora Dina Boluarte para darnos cuenta de que este país ya dejó de ser una democracia. Todo aquello que se cuidaban las formas para intentar ingresar a la OCDE ya se dejó de lado. En estas circunstancias es imposible que la OCDE nos acepte como integrante de esa organización ante la evidencia que ya de democracia no queda nada en el país. El mismo llamado de el periodista más prestigioso del Perú, César Hildebrand, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, quienes convocan a estas movilizaciones, pues son dirigentes que no gozan de la legitimidad respecto al apoyo ciudadano, pero en estas protestas, en esta manifestación de posición política de la ciudadanía, hay la esperanza pues que surjan nuevos liderazgos, ¿no? Es interesante que el gobierno, la propia señora Dina Boluarte, hagan referencia al informe de Amnistía Internacional y que digan eso es un mamarracho, no sirve para nada. Lo dicen también los congresistas. Ahora, si hacemos una encuesta, ¿a quién le creen? ¿A Amnistía Internacional o a la presidenta del Congreso? Va a salir 95% Amnistía Internacional, 5% la presidenta. ¿Creen en los medios de comunicación, que los monopolios mediáticos en realidad? La ciudadanía dice que no. Entonces creo que hay un gran avance que no se nota explícitamente, pero ya hay un gran avance respecto a la defensa de la democracia que en cualquier momento puede explicitarse, ¿no? Una reflexión y una pregunta que se reitera en estos tiempos es: ¿qué hace que un gobierno con tan alta ilegitimidad, con tan alta desaprobación, con tan alto rechazo ciudadano, tanto del Congreso como del Ejecutivo, incluso de los medios de comunicación, como acabas de expresar, pueda seguirse sosteniendo en el poder? Bueno, yo creo que una de las dos razones. La primera, que los grupos empresariales están contentos con este gobierno y cualquier otro que no afecte sus intereses, ¿no? En este caso, no solo lo ven como alguien que no afecta sus intereses, sino como alguien que les salvó
de supuestamente los intereses que iban a ser afectados en el gobierno de Pedro Castillo, aunque no creo que les hubiera afectado, pero ellos pensaban que había esa posibilidad y entonces este gobierno les salva, ¿no? Entonces un apoyo contundente a la presidenta, por eso ella se atreve a decir lo que dice, ¿no? En ADEX, ¿no? En la Asociación de Exportadores. Y el otro, que es, creo, me parece una cosa muy sui generis a nivel mundial, el hecho de que una dictadura esté apoyada por medios de comunicación que no están vinculados directamente al Estado, sino que son empresas privadas y que son los únicos que le creen a lo que dice la presidenta, son los únicos que dan tribuna a los ministros para que digan las cosas que dicen, sabiendo perfectamente que nadie les va a creer, ¿no? Pero lo hacen pasar como si fuera pues un gobierno que tiene impopularidad, pero que goza de legitimidad, que goza de legalidad, etcétera, ¿no? Entonces ese apoyo de los monopolios mediáticos y el apoyo del empresariado creo que es lo que lo sostiene. Además hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que habitualmente se dice, ¿por qué la ciudadanía no protesta? Más bien los expertos dicen que nunca antes la ciudadanía ha protestado tanto y se refieren a fines de 2022 y principios del 2023, una protesta que termina con 50 compatriotas asesinados y cuyos crímenes han quedado sin resolver en la absoluta impunidad, ¿no? Entonces se viene de una derrota, ¿no? De esta protesta y eso sin duda pues afecta la posibilidad de organizar otras, pero esto es insostenible en el tiempo, ¿no? Y el 2026 no va a ser una válvula de escape, el 2026 no va a ser que, bueno, ya logramos, se fue el gobierno, el 2026 va a ser la profundización de esto, porque lo que va a haber en el 2026 es un fraude porque se han cambiado las reglas de juego por un Congreso ilegítimo, es un fraude porque se ha cambiado la Constitución por un Congreso que no tiene el respaldo de nadie, excepto las organizaciones criminales que defiende, y entonces se nos va a decir, voten por A, por B, por C, por D o por E, 40 posibilidades, pero en un esquema que ya de por sí es fraudulento. Igual como las próximas elecciones regionales y provinciales, cuando ya no haya los movimientos regionales y entonces tengamos que votar por esos partidos que logren más del 5% en el 2026, ¿no? Y que son los mismos que están en la mesa directiva. Entonces ya no hay manera de achacarle a la ciudadanía, es que ustedes votaron por tal o cual opción, ¿no? O sea, es una farsa las elecciones en el país y de esa farsa solo pueden salir farsantes. Y en medio de estas condiciones, ¿cómo va a ser posible revertir la situación, ¿no? Porque pareciera que estamos en una... O sea, salimos bastante cuesta abajo, ¿no? Y la cuesta es bien empinada, porque hasta hace algunas semanas atrás, quienes quienes habían emprendido el camino de oposición a esta dictadura, era la Fiscalía, algunos sectores dentro del Poder Judicial y las organizaciones internacionales. Desde ayer se ha sumado, tratando de reactivarse, el movimiento social, con debilidades, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí en Arequipa, inexplicablemente, el día de ayer habían 3 marchas al mismo tiempo, que habiendo confluido en la Plaza de Armas, sin embargo, eran como esos niños que juegan juntos pero de espaldas, ¿no? Entonces uno hacía su meeting, entre comillas, de cierre frente al atrio de la catedral, los otros hacían su meeting de cierre, entre comillas, frente al portal de Flores, pero no se veía pues la confluencia de fuerzas que se necesitan como para infringir un golpe más severo, más duro a la dictadura, ¿no? Y tenemos en lo inmediato, falta poquísimo, hasta el 2026 para las elecciones. ¿Es posible votar con B grande a esta dictadura antes del 26? ¿Qué elementos tendrían que darse? ¿Qué condiciones tendrían que darse desde tu punto de vista, José Luis? Bueno, el Perú siempre ha dado muestras de hacer cosas que hasta un instante antes de que se hicieran no había manera de preverlas, ¿no? El arequipazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un semejante movimiento, y la academia no advirtió, está a punto de haber una convulsión en Arequipa, ¿no? Los líderes políticos ni lo sospechaban, el prefecto, son 4 gatos, ¿no? Y la gente que dirigía la protesta antes del arequipazo carecía de legitimidad, carecía de liderazgo, etcétera, pero llega a un determinado nivel que surge el arequipazo y surgen los liderazgos en ese momento, en este caso del alcalde provincial Juan Manuel Guillem, ¿no? Ahora no tenemos ese alcalde, ahora tenemos uno que invita a Dina Boluarte para los festejos
del 15 de del agosto. aniversario, ¿no? Pero igual, o sea, en cualquier momento, recordemos la protesta de los estudiantes universitarios de la Universidad Católica, por ejemplo, me refiero a la Universidad Católica Arequipeña, que nadie se imaginó que podía de pronto politizarse y salir en marchas a raíz de la destitución de los integrantes del Tribunal Constitucional por la dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier momento esto va a colmar, o sea, va a ser la gota que rebase el vaso, y en estas protestas que hay que pensarlas muy bien, que tienen que ser absolutamente pacíficas, porque ya sabemos que el gobierno busca cualquier excusa para disparar. En esa protesta en sí misma surgen los liderazgos, surgen las organizaciones, había un temor muy grande de mostrar explícitamente una protesta en el Valle de Tambo porque sus dirigentes están presos. Sin embargo, ya hay protestas en el Valle de Tambo, bloquean la carretera, se van antes de que llegue la policía. Entonces hay que pensar alternativas distintas para manifestar lo que el 95% de la ciudadanía dice, ¿no? ¿Cómo ves el escenario para el 27-28 que está anunciada, digamos, también una gran marcha que de alguna manera quiere emular a la marcha de los Cuatro Suyos en la época de la caída del Fujimorismo? Bueno, en la marcha de los Cuatro Suyos teníamos a Toledo, que no sabíamos que era el Toledo que finalmente fue, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenía esa legitimidad, tenía ese arrastre, su origen andino, etcétera. Ahora no tenemos ese Toledo, pero de todas maneras, pues hay una innegable indignación de la ciudadanía que se expresa en las encuestas, ¿no? Además, hay muchos colectivos relativamente pequeños que están surgiendo, muchos programas periodísticos en las regiones, en las provincias, que tienen una posición claramente contraria a la dictadura, y todo eso creo que puede hacer que la marcha sea lo suficientemente contundente, no probablemente para que el gobierno renuncie, porque eso no está entre sus planes, haya rechazo o no haya rechazo de la ciudadanía, pero para que se active una oposición mucho más sólida, ¿no? Ahora veamos en el Congreso, 10 congresistas por lo menos ya se han cambiado de bancada en esta semana, ¿no? ¿Por qué? Porque están calculando cómo va a ser el reparto de la mesa directiva, ¿no? Y ahora la bancada de magisterial quiere ganarle a Perú Libre respecto a su alianza con el fujimorismo, ¿no? Quiere mostrarse que ella es más fujimorista que Perú Libre, que supuestamente era la bancada de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, de allí no van a salir los liderazgos, de allí no va a salir una bancada que sea la que se enfrente a la dictadura, sino que esto va a surgir probablemente de las comunidades campesinas, de los mercados, ¿no? El papel protagónico que tuvieron las ferias de Avelino Cáceres, la feria del Altiplano, etcétera, en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. José Luis, aquí en Arequipa tenemos dos temas que son sumamente importantes y que tienen relación no solamente en lo inmediato, sino a largo plazo en lo que tiene que ver el desarrollo de Arequipa e inclusive de la macro región sur. Nos estamos refiriendo al problema de Tía María y a la cuestión de Majes Iguas 2, al proyecto Majes Iguas 2. No, en los dos casos el gobierno regional se ha puesto de espaldas, ¿no? En el caso de Tía María se ha desentendido, como si pudiera uno desentenderse de lo que significa el proyecto Tía María para el Valle de Tambo, para el desarrollo agrario y para la propia Arequipa. Y en el caso de Majes, el gobernador más presto que rápido ha decidido, ¿no?, entregar el proyecto a Midagri, a pesar de que este próximo lunes la Asamblea Regional, el Consejo Regional, va a discutir el tema. ¿Cuál es tu apreciación sobre la posición de un gobierno regional que se pone ante dos temáticas, ante dos interrogantes fundamentales para el desarrollo de Arequipa, como se ha puesto el gobierno de Roel Sánchez? Bueno, imaginémonos que no exista Tía María, que no exista Majes, ¿no? Y entonces es evidente, aun cuando no existiera eso, que estamos ante un proyecto dictatorial. Yo soy dirigente político, soy autoridad política de una región que las encuestas dicen, ¿no?, que el más del 90% rechazan este proyecto autoritario. Entonces, si yo no me pronuncio en ese sentido, estoy traicionando no solo a mis electores, sino a toda la región a la que yo represento, ¿no? O sea, y además, cuando fue electo, no tenía un discurso de apoyo a la dictadura, ¿no? Porque podría haber dicho, yo apoyé la dictadura desde un inicio y ahora la población está en contra, pero ustedes sabían mi posición, ¿no? Sino que apenas
empezado su gobierno y en estas protestas de diciembre de 2022 y enero del 2023 pidió la renuncia de la presidenta y adelanto de las elecciones del Congreso. Entonces, cómo de esa posición se llega a esta es bastante cuestionable, bastante criticable y está pues dejando de representar a quienes debiera representar, puesto aunque aún cuando tuviera una opinión favorable al proyecto autoritario, no puede darla, porque no está allí para expresar sus opiniones, está allí para representar la opinión ciudadana, la circunscripción a la que representa, en este caso la región. Es lo mismo con el alcalde, ¿no? O sea, él no está allí para poner las mayores comunidades posibles a su mascota, está allí para representar políticamente a la provincia, y la provincia lo dice clarísimo, la provincia está contra la dictadura, entonces él debería estar contra la dictadura y no tomarse fotos con la presidenta justo en el momento del escándalo de los Rolex. Ahora, el problema de Majes no es tanto de que si lo asume el gobierno regional, lo asume el Estado, logramos salir del arbitraje con una situación favorable, sino que esto ya se decidió hace mucho. O sea, el modelo de desarrollo se decidió hace mucho y es el agroexportador. Es el mismo que existe en otras regiones del Perú y que provocaron esas intensas huelgas ante la situación miserable en la que vivían esos trabajadores. Antes de la huelga, el señor Walter Gutiérrez, que fue luego gobernador, pero en ese momento era candidato a vicegobernador con Cáceres Yica, dijo que él estaba en contra del proyecto Majes porque lo que se estaba haciendo era un modelo que iba a esclavizar a la gente, no que iba a dar empleo, como se repite hasta el hartazgo, sino que iba a esclavizar a una gran cantidad de personas en la forma de trabajadores de la agroexportación, ¿no? Entonces, eso ya no se discutió eso ya no se discute porque ya se decidió. Van a ser enormes extensiones las que se pongan a subasta y el modelo es el agroexportador, ¿no? Entonces, con lo cual no estamos de acuerdo. Pero, José Luis, antes de continuar, Martín, por favor, el audio número 5, el 5. Don César Acuña, en verdad quisiera empezar diciéndole ciudadano César Acuña, maestro César Acuña, amigo César Acuña. Le traigo un saludo especial de la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, y por su intermedio a todo el público asistente. Por eso, don César Acuña, hace unos días yo le comentaba que lo más importante que yo podía observar en su trayectoria era la de ese retorno a las fuentes espirituales de la educación y de la vocación en favor de la educación. Por eso... Bueno, esta dictadura, este gobierno, en estos últimos años han venido apareciendo personajes verdaderamente despreciables, ¿no? O sea, con un nivel, con una calidad bastante rastrera, ¿no? Al que escuchábamos era al ministro de Educación, ¿no? Refiriéndose al dueño de la Universidad César Vallejo, ¿no? Al señor Acuña, ¿no? ¿Cuál es tu impresión acerca de este tipo de personajes que como Quero han aparecido en la política peruana, ¿no? Como acá mismo en Arequipa, ¿no? O sea, un alcalde intrascendente, ¿no? Que no se sabe bien cómo es que logra y llega a ser alcalde, ¿no? O la cantidad de parlamentarios con las características que tenemos, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, José Luis? bueno, yo creo que son síntomas de la terrible crisis política en general del país y en particular del sistema político peruano, ¿no? El sistema político peruano ha colapsado, ¿no? Y entonces, por eso ahora va a haber cerca de 40 partidos compitiendo, por eso ahora tenemos a ministros como el ministro de Educación que justificó violaciones sexuales, la ministra de la Mujer haciendo lo mismo, ¿no? Parecería increíble, pero el ministro de Educación está allí porque se formó políticamente con la señora Dina Boluarte, porque compartieron luchas a lo largo de su vida, lo que generó una amistad y además una vinculación ideológica muy fuerte. No, está allí representando a las Fuerzas Armadas, es un ministro cercano a las Fuerzas Armadas. Y el ministro de Salud, ¿por qué está allí el ministro de Salud? Porque lo ha puesto el maestro, el que ha renovado la espiritualidad de la educación, exactamente el señor Acuña, ha puesto al ministro de Salud. Y entonces tenemos unos ministros que no tienen ningún vínculo político con la señora Boluarte,
que nunca se han conocido antes y que la defienden a capa y espada. Ese es su trabajo. Entonces tenemos ministros que son ganapanes, tenemos ministros que están allí por el sueldo que reciben y por todos los beneficios que pueden lograr para ellos y para su grupo, ¿no? Entonces tenemos ministros que no son políticos, ¿no? Entonces tenemos alcaldes que no son políticos, tenemos gobernadores que no son políticos y tenemos una presidenta que cree que es presidenta, ¿no? O sea, cuando uno le escucha hablar, uno ya no sabe si oponérsele o sentir lástima por ella, ¿no? Entonces parece que después de su viaje a China, de repente allí le han rendido pleitesía y de verdad se cree presidenta. No es una alianza, en mi opinión, entre el Congreso y la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte es una extensión del Congreso. Es una muñeca del Congreso. Sí, es parte del Congreso, ¿no? O sea, es el Congreso encarnado en ella, y si no fuera ella, podría ser cualquier otra persona, y eso es lo que va a ocurrir en el 2026, quien gane. O antes quizás, ¿no? Porque le han dejado abierta la puerta para cesarla, para vacarla, para sacarla, con esto de los roles en la Comisión de Juicios, en la Comisión Constitucional del Congreso. Eso es lo que es muy interesante, ¿no? En el caso de los roles y en otros casos, la prensa que sostiene a la señora Dina Boluarte empezó a cuestionarla duramente. Los domingos, reportajes de investigación que ponían en duda su idoneidad, su honestidad, etcétera. Y cuando la cosa se ha visto de que está creciendo, ya retiraron esa posición, ahora ya no hablan del tema, ahora entrevistan a sus ministros, les dan cabida, etcétera. Simplemente les recuerdan, estás ahí porque nosotros queremos, y cuando no queremos, te sacamos, ¿no? El señor Montoya, siempre con la sinceridad que lo caracteriza, nos ayuda mucho, ¿no? Él, siempre que hay esta crisis, le dice a la señora Dina Boluarte, públicamente, recuerda que nosotros te pusimos y cuando queremos, te sacamos. Lamentablemente, quien ingrese el 2026 va a ser exactamente lo mismo, porque el Congreso se ha blindado para que el presidente no pueda disolverlo, fuese quien fuese, y por el contrario, que puedan sacar al presidente o la presidenta con la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, que hasta ahora nadie sabe qué significa. Además de las infracciones constitucionales con las cuales pueden sacar a cualquier funcionario y que también hasta ahora nadie sabe cómo se manejan las infracciones constitucionales desde el punto de vista jurídico. Ahora, en el escenario que tú planteas, quizá ya para ir terminando, la lucha electoral ya no tiene que tener tanta importancia en la figura presidencial por las razones que tú dices, pero se hace vital en la composición del Congreso y sobre todo en la composición del Senado. Quizás no haya que dejar de lado cómo va a ser el debate, la lucha por los personajes que van a ir de candidatos al Senado, etcétera. ¿Cómo ves ese escenario? Porque sí es un escenario nuevo en lo que sería la votación, cómo el voto popular va a tener la sabiduría, la orientación o la conciencia de que ahora no nos jugamos tanto en el presidente, la presidenta, sino en el Senado. Eso va a tratar de ocultarse lo más posible, ¿no? Por eso se anuncia la candidatura de Alberto Fujimori, la que probablemente sea inviable, si es que hasta antes de que tenga que hacerse el proceso de inscripción no logran tumbarse al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que todos estemos pensando en quién postula a la presidencia, etcétera, y mientras tanto se pondrá a un cómico, a una modelo, a un futbolista como parte de la lista para ganar los votos suficientes con los cuales ingresen aquellos por los que nadie quisiera votar, ¿no? Además, la forma en que se ha establecido la ley para que se elija a los senadores es una forma que beneficia absolutamente a quienes están hoy en el Congreso, ¿no? A tal punto que uno de ellos dice, pero yo no cumplo el requisito de la edad. Entonces hay que poner un añadido más que dice, no es necesario que se cumpla el requisito si es que antes ha sido parlamentario. Exacto, parlamentario, ¿no? A ese nivel de manipulación de las leyes para que ellos se perpetúen. Pero además, imaginémonos que entran senadores de izquierda, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo van a ser de izquierda? O sea, entran senadores antidictadura. ¿Cuánto tiempo van a ser antidictadura, no? Montesinos intentó demostrar que en el Perú
todos se venden, solo que unos son baratos, como Alex Cury, ¿no? Costó $15.000, creo yo, son caros, como los Crucillac, que costaron millones de dólares, pero todos tienen un precio. Y otros cuestan carpetas fiscales. Exacto, y además si uno tiene el manejo, por eso es que les ha dolido tanto la salida de Patricia Benavides, si uno tiene el manejo del Ministerio Público, y recordemos las palabras del señor presidente del Poder Judicial, ¿no? Que dice que el Poder Judicial no funciona bien por culpa de los garantistas, ¿no? ¿A quiénes se llama garantistas? Aquellos que creen que lo más importante es la defensa de los derechos de las personas. Entonces, que un presidente del Poder Judicial diga que los que defienden los derechos son los que impiden que el Poder Judicial funcione bien, entonces es alguien que está bastante alineado al proceso dictatorial que está en marcha, ¿no?